Hola, Dios les bendiga. Bueno, un saludo muy especial para todos en este nuevo día. Les habla el pastor Andrés González y me place muchísimo saber que están por aquí, muy interesados en conocer y en aprender nuevamente de la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a analizar el Salmo capítulo número 4. La semana pasada estuvimos viendo el Salmo número 3 y en esta oportunidad entonces vamos a entrar a analizar el Salmo número 4. Este salmo lleva por título Oración vespertina de confianza en Dios. Lo primero que tenemos que analizar y tener en cuenta es que este Salmo capítulo 4 es muy similar al Salmo capítulo número 3. Se parecen muchísimo. Se dice que son salmos hermanos, porque las palabras que se utilizan se corresponden entre el Salmo 3 y el Salmo 4, tienen mucha correspondencia. Entonces siempre que miremos el Salmo 4, tengamos en cuenta que tiene mucha similitud al Salmo número 3. Después del título viene un subtítulo, al músico principal sobre Nehinot, Salmo de David. Ese subtítulo, al músico principal, eso debemos de tener muy en cuenta cuando leamos los salmos, porque ese subtítulo prácticamente es como el que está marcando la ruta del salmo. ¿Por qué se dice al músico principal? Se cree que ese músico principal posiblemente era un levita encargado de los cantos en el templo, era una persona a la cual se le había entregado la tarea, se le había asignado la tarea de dirigir las alabanzas dentro del templo. Este salmo se dirigía a ese levita para que él se encargara de entonarlo junto con todo el pueblo. Ahora, sobre Nehinot, ese Nehinot es simplemente un instrumento de cuerda. Se cree que posiblemente era un arpa. Algunos dicen que era un arpa, otros dicen que podía ser un laúd o podría ser otro tipo de instrumento de la época. Cuando el levita, el encargado de la alabanza, recibía el salmo, ya sabía, con esa anotación sobre Nehinot, ya sabía que esas expresiones o esas palabras del salmista debían ser entonadas con un instrumento de cuerda. Ahora sí, para analizar el contexto de este salmo, como lo decía al principio, como es tan similar al Salmo número 3, ustedes van a empezar a ver que se corresponden en el tema de las angustias de David. Se corresponden en el tema de la justicia, de que él pedía ayuda, de misericordia, quería sentir alivio a su dolor, a su afrenta, quería sentir que Dios le contestara por la situación tan difícil que él estaba enfrentando. ¿Por qué David entonces expresa estas palabras? ¿Por qué David está diciendo lo que dice en el Salmo capítulo número 4? Porque estas palabras de él son simplemente una respuesta a la infamia, a la vanidad, a la mentira de la gente. Él se siente asediado por el sufrimiento, se siente asediado por la injusticia y por la opresión de las personas. Vamos entonces ahora sí a empezar a dividir el texto. Ustedes saben que siempre que yo analizo un versículo, un texto, un párrafo, comienzo a separarlo. El primer párrafo lo vamos a analizar en el versículo 1. Lo vamos a encerrar. Si quieren lo encerramos con el lápiz ahí. Versículo 1 sería el primer párrafo o la primera estrofa. A esa primera estrofa le vamos a llamar una invocación a Dios. Invocación a Dios. ¿Por qué? Porque él está haciendo un llamado a Dios. Escuchen lo que dice el Salmo. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Ese primer párrafo es simplemente una invocación a Dios. El Salmo comienza con esa petición clara, concisa y directa. Cosa que a veces a nosotros cuando nos acercamos a la oración como que nos falta. Hay gente que dice, Dios, ¿por qué no contesta mis oraciones, pastor? Pues seguramente es porque no estás orando de manera clara. Estás pidiendo cosas pero no sabes ni siquiera qué es lo que estás pidiendo. Siempre pongo el ejemplo de la gente que dice, Señor, bendíceme. Pero Dios te dice, bueno, ¿y de qué manera quieres que te bendiga? Si quieres que te regale otro hijo y tienes ya 5 hijos, pues yo te doy otro hijo, porque un hijo es una bendición. Uno tiene que ser muy claro con Dios cuando le oremos a Dios, cuando le pidamos a Dios, cuando presentemos nuestras necesidades y peticiones delante de Dios, vengamos de manera clara. Mire este David como dice, él no dice, Señor, por favor bendíceme, Señor, por favor. No, él dice claramente, respóndeme cuando clamo. ¿Qué está pidiendo David? Respuesta. Claramente está diciendo, respóndeme cuando clamo, Señor. Respóndeme cuando clamo. Oh Dios de mi justicia, ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí, contéstame, ayúdame. Estoy en una aflicción, estoy en un problema gravísimo.
estoy en una situación muy difícil, necesito de tu ayuda porque tú eres mi justicia. Si analizamos un poquito más profundo, la palabra respóndeme aquí desde el hebreo, esta palabra se traduce o se lee como aná, con tilde en la última aná. Y ese aná simplemente lo que quiere decir es, o lo que significa ese aná es, que él está pidiendo que Dios atestigüe a su favor o que salga a desmentir lo que se está diciendo de él. Miremoslo desde esa óptica. David está pidiendo, Señor, por favor, sé el que sale a defender mi causa. Ven y desmiente a estos que están hablando mal de mí. Ven y desmiente a estos calumniadores, a estos mentirosos, a estos que vienen a decir cosas que no son verdad. Por eso es que David entonces dice, oh Dios de mi justicia. Esta palabra justicia está relacionada entonces como con un pleito legal, como que hay algo que está pasando y como que David no sabe ya ni qué hacer, pero entonces acude y apela a la máxima autoridad que es en este caso Dios, para decirle, Señor, ayúdame en este momento de aflicción. Ahora, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, le dio crecimiento el Señor a mi vida en todas las áreas, puede ser en la área económica, emocional, espiritual. Él le dio crecimiento a esas áreas, es lo que David dice, tú le diste ese crecimiento, me hiciste ensanchar, abriste, rompiste y me diste más espacio, porque seguramente me sentía como muy estrecho, pero Dios es el que nos hace ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Bueno, ahí está bien. Del versículo 2 al versículo 5, hagan ustedes allá en su casa el corchete si quieren. Por favor, una vez más les insisto, rayen la Biblia. No es pecado hacer esto. Así se les ponga un poco como turbia y que ustedes de pronto digan, no, pero es preferible tenerla así y saber que usted ya ha hecho un estudio a no tenerla ni siquiera con textos subrayados y no saber ni siquiera qué fue lo que leyó. En este segundo párrafo del 2 al 5, este párrafo lo que está diciendo es, David está enfrentando a sus enemigos, pero les está haciendo caer en cuenta, les está invitando a un razonamiento. ¿Pero a qué razonamiento? Al arrepentimiento genuino. Leámoslo. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. El último versículo, versículo 5 dice, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Entonces miremos esto. En primera instancia, el primer texto es un clamor de David a Dios, está hablando con Dios, pero luego voltea la mirada y como que se dirige a sus enemigos y les habla a ellos, les dice, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? David estaba hablando de esa honra, de ese sentimiento profundo, de ese concepto de honor, de prestigio, de integridad. ¿Hasta cuándo ustedes van a hacer de mi integridad una comidilla, de sus chismes, de sus palabras? Así como decimos nosotros del buen nombre. ¿Hasta cuándo será que van a coger nuestro buen nombre para deleitarse en sus chismes, en sus murmuraciones? ¿No les ha pasado a ustedes, queridos hermanos y amigos que me ven el día de hoy, que quizá lo hayan metido en un chisme, en una crítica, en una murmuración, en algo, y usted ni siquiera sabía por qué? Eso duele, ¿no? Eso pega durísimo en el corazón. Y uno se pregunta, ¿pero por qué estamos en esta situación? Pues bien, a David también le pasó, y por eso dice, ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta qué momento? ¿Cuánto tiempo ustedes van a seguir hablando de mí? ¿Cuánto tiempo ustedes van a tener mi nombre en sus bocas, hablando cosas que no son? ¿Y hasta cuándo van a coger mi prestigio, mi buen nombre, y lo van a poner por escarnio, van a dañar mi buena reputación? ¿Hasta cuándo lo van a hacer? Porque ustedes aman la vanidad. La palabra vanidad aquí, ese de amar la vanidad, es que están muy pendientes, voy a subrayarlo, están muy deseosos de amar algo que no vale la pena, algo que no vale nada, algo que realmente no tiene significado. Son amantes de esas cosas, de las cosas que no producen vida, de las que no edifican, de las que no sirven. Aman la vanidad y buscan la mentira. O sea que estos calumniadores aman la vanidad, se preocupan más por las cosas que no tienen sentido y son felices buscando a decir mentiras y buscando las cosas
que no son verdad, y hablar cosas que no son verdad. Él dice en el versículo 3, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso. ¿Quién es el piadoso? El piadoso aquí es el santo. Pero es un santo, ¿por qué? Porque Dios le ha dado la gracia, porque Dios lo ha santificado, porque Dios lo ha bendecido. No es piadoso porque quiera, no, sino porque Dios lo ha favorecido, porque Dios le ha dado. Ese es el piadoso. Él lo ha escogido para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Tengan en cuenta algo, dice él. Le dice a ellos, tengan en cuenta algo, que cuando yo oro, cuando yo hablo a Dios, Él me escucha. Así que si yo estoy hablando a Dios y presentando mi queja delante de Dios por culpa de ustedes, tengan en cuenta que Él me va a escuchar y Él seguramente va a intervenir. Temblad y no pequéis. Esta palabra temblad aquí no habla tanto del que de pronto como que empieza a tener temor, sino que Él se refiere mucho, ese temblad se refiere mucho también al sentimiento de ira, porque recuerde que están hablando, unos perversos hablan de Él, seguramente tienen ira, están muy enojados. Puede ser que también se refiera al temor, sí, pero en el enfoque en que David le da no va tanto desde el temor, sino más bien desde ese sentimiento airoso. Y dice él, y no pequéis. ¿No les parece muy similar a unas palabras que el Señor Jesús dijo? Airaos, pero no qué, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. Él dice, sí, está bien que se tenga de pronto un momento de estos de ira, porque yo también lo he sentido, dice él, yo también he sentido ese momento. Pero entonces los invita, pero no vayan a cometer una locura, no vayan a hacer algo de lo que después se tengan que arrepentir. Es más, y ese pecar aquí es no busquen un culpable, porque ustedes están buscando un culpable y me han culpado a mí injustamente. No he hecho lo que ustedes dicen de mí, sin embargo ustedes me culparon a mí. Mediten en su corazón estando en su cama. Mediten es póngale orden a su corazón, póngale orden a sus ideas, póngale orden a sus pensamientos. Mediten en su corazón. Este corazón no es el que bombea sangre, no es ese que enviamos en las cartas o por ahí por WhatsApp, no, ese no es. El corazón aquí es una palabra hebrea que se traduce como lev, y lev es el centro del intelecto, el centro de nuestras emociones, donde radica todo nuestro pensamiento. Él dice, póngale orden a ese lugar, póngale orden a ese corazón, porque de allí se desprenden esas malas ideas y están pensando cosas que no son verdad. Y dice también, mediten en sus camas y callad, guarden silencio, no hablen tanto, no dejen que sus pensamientos cobren vida y comiencen a hablar y hablar y hablar y hablar, que la Biblia dice que en la mucha palabrería no falta el pecado. Muy bien. Ofrecer sacrificios de justicia. Aquí les voy a dejar esta tarea a ustedes. Para ustedes, ¿qué significa esta frase de David? ¿Qué son los sacrificios de justicia? Escríbanme, déjenme por aquí en la caja de comentarios qué son los sacrificios de justicia y en un próximo video estaremos entonces resolviendo esta duda. Y luego entonces termina diciendo, y confiad en Jehová. Es una invitación de David a tener confianza en el Señor, que dejen de estar buscando culpables en otro lado y más bien depositen su confianza en el Señor. Ya estamos entrando a la parte final del Salmo. El versículo 6, y el versículo 7 nos hablan de una seguridad. Aquí esa es la tercera estrofa. Nos hablan de una seguridad. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Aquí David volvió a tener la mirada, volvió a colocar su mirada en el Señor. El primer pasaje está dirigiéndose al Señor, luego aquí en el segundo párrafo se dirige a los enemigos o a los que hablan de él, y luego al tercer párrafo voltea nuevamente la mirada en el Señor y comienza a decir, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro, levanta sobre nosotros la luz de tu rostro. Y termina diciendo David, tú diste alegría, claro, Él ha dado alegría a nuestro corazón. Yo no sé por qué hay gente que cuando llega a la iglesia o se hace cristiano parece como si le hubiese pasado lo peor de la vida, porque viven amargados, estresados, viven sin gozo. Y debe ser todo lo contrario. Si algo debe haber en nuestro corazón es ese gozo, el gozo de la salvación de la que habla David en el Salmo 51. Debe haber gozo, el gozo de nuestra salvación, de saber que hemos sido perdonados, redimidos, rescatados, transformados. ¿Cómo no vamos a estar alegres? ¿Cómo no va a haber alegría en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras ideas? ¿Cómo no? Mayor, dice él, tú le diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su... O sea,
Estos se pusieron muy felices cuando había abundancia. Estaban contentos porque, claro, ¿quién no va a estar feliz al saber que tiene abundancia de pan? Todos. Pero el gozo que da el Señor es mucho más que el que producen las cosas materiales. Es muchísimo más. Y por último, llegamos entonces a la parte final del Salmo, que es el Salmo 8, seguramente muy conocido por algunos. Lo voy a rayar aquí, que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este salmo se lo enseñan mucho a los niños. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué bueno que lo podamos aprender de memoria. Ahora, en paz, esa paz es el shalom. La palabra hebrea paz es shalom. ¿Qué significa el shalom? Es pacíficamente o dichoso, o que él se va a acostar de manera feliz, completa, no tiene preocupaciones. No hay nada mejor que uno irse a descansar sin ningún tipo de preocupación, ¿verdad? Es lo mejor que nos puede pasar. Es por eso entonces que David escribe esta frase tan bonita al final del Salmo. Él encierra toda la preocupación, la angustia y todo lo que está viviendo, lo encierra en estas palabras: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Alguna vez usted se ha ido a descansar preocupado? ¿Alguna vez usted se ha ido a dormir con alguna angustia, algún momento así que dice, ni siquiera puedo conciliar el sueño? Pues bueno, este salmo es muy bueno para decirnos a nosotros que aunque estamos en afrenta y en aflicción y en dolor y en angustia, debemos estar seguros de que el Señor es el que nos muestra el bien. Él es el que alza su rostro sobre nosotros, Él es el que le da alegría a nuestro corazón, y Él es el que nos hace descansar completamente en paz. David mismo dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mis queridos hermanos, amigos, fue una bendición estar con ustedes. Que Dios me los bendiga a todos. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que cada semana estoy subiendo las enseñanzas. Les invito pues para que estén muy pendientes de ella. Los días viernes especialmente estamos subiendo tipo 4 de la tarde, hora de Colombia. Estamos subiendo las enseñanzas, así que estén pendientes de toda la programación que se está subiendo y el contenido que subimos diariamente aquí a mi canal. Y no olviden, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, ¿sí? Suscríbanse, denle like, comenten, activen la campanita de las notificaciones para que sepan en qué momento hemos subido más contenido. Posiblemente entre semana, aparte de estas enseñanzas, vamos a estar subiendo algunas otras enseñanzas, otros tipos de contenido. Por eso les invitamos para que no se pierdan nada de este canal. Que Dios me los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.